Primero, provocación y confrontación. Danan no teme desafiar el discurso hegemónico ni utilizar un tono irónico y mordaz para ridiculizar lo que considera excesos del progresismo. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa Entre Mates y Arepas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés y cuando veas este nuevo capítulo, este nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Hoy, miércoles 23 de abril, estamos cerquita, sí, en el mes de mayo, el mes de las madres. Estaremos llegando oficialmente a nuestro programa número 20, porque este programa es el número 17. Estamos tan solo a 3 programitas de llegar a la veintena. Sí, vamos a llegar a la primera meta de los 20 programas para ustedes, para que crezcan, para que sigan recibiendo información, para que sigan viendo esta conversación entre este servidor, Greg Max 33, un venezolano, un amante de la vida, un estudioso, un activista político, que estamos aquí para analizar temas que las personas no les gustan analizar. Y obviamente también tenemos con nosotros a nuestro querido Armando Azeglio. Armando, ¿cómo estás? Hola, Greg. Mi mate, tracción a mateína. Sí, efectivamente, nosotros siempre iniciamos el programa yo con un cafecito y mi querido Armando con su mate favorito. Bueno, el día de hoy vamos a tener, como siempre, un buen programa, un buen tema. Y vamos a hablar de un tema que yo se lo había sugerido a mi querido Armando, porque me parece un argentino que realmente es una figura que tiene la capacidad de redoblar aquel que, estamos hablando detrás de cámaras, que prácticamente aquel que no está preparado para enfrentar a Emmanuel Danan, realmente lo voltean como un panqueque, porque realmente hay que tener fuelle, hay que tener coraje, hay que tener huevos para hacer lo que ha hecho esta persona. Y por eso nos hemos dado el espacio para conversar sobre él, sobre quién es Emmanuel Danan y si realmente Emmanuel Danan tiene razón en la lucha que lleva adelante. Como siempre, para iniciar el programa, nuestro querido Armando Azeglio. Armando. Bueno, Emmanuel Danan sí, es verdad, o sea, yo te lo digo como argentino, o sea, pero también lo estamos hablando detrás de cámara. Ok, suponete que Emmanuel Danan es tu antagonista político, que estás en las antípodas políticas de él. Tu tamaño como operador político, como militante, está dado por la calidad de enemigos que tenés, ¿entendés? Y Emmanuel Danan en este caso es un enemigo gigantesco. Por otro lado, la izquierda argentina por muchos años ha polarizado, digamos, la hegemonía de la violencia epistémica, ¿entendés? Desde una cierta superioridad, no sé, moral o como quieras llamarla. Entonces, con el tiempo se ha aplicado, o sea, se ha cristalizado la ley de Newton, que a toda acción le corresponde una reacción de igual intensidad y sentido contrario, y esto también se da mucho en política. Y han surgido personajes como Emmanuel Danan, del cual vamos a hablar. ¿Quién es Emmanuel Danan? Es un intelectual, un comunicador, es un músico, viene del mundo del rock y un youtuber argentino, que sobre todo en los últimos años ha adquirido una gran notoriedad en el ámbito político y cultural de nuestro país. Su ascenso a la fama se debe fundamentalmente a su participación activa en debates sobre liberalismo, conservadurismo, política y filosofía, donde despliega un estilo muy confrontativo, sarcástico y en ocasiones polémico. Es decir, la polémica, yo diría, ha sido el combustible que ha llevado a Danan a donde está en este momento. En su canal de YouTube, con cientos de miles de seguidores, se ha convertido en una plataforma donde él ha criticado y critica abiertamente al progresismo, al socialismo y a la corrección política.
abogando siempre por una revalorización de los principios de la libertad individual, de la economía de mercado y del rescate de ciertos valores occidentales. Él es nacido en Argentina, proviene, como te dije, del mundo de la música, del rock, donde inicialmente era reconocido por su trabajo artístico antes de convertirse en una figura destacada del discurso político digital, que es una especialización dentro de lo que yo lo encuadraría, ¿no? De la disciplina que modesta no manejo, ¿viste? Pero que doy, que es marketing político. Su incursión en el ámbito político se dio en un contexto de creciente polarización ideológica de nuestro país, a la que le llamamos la grieta, donde está de un lado la izquierda y el progresismo, que han dominado el discurso cultural y académico por décadas, o sea, mínimo 20 años. Su estilo desinhibido, irónico, altamente irónico, diría yo, y afilado, y su capacidad para conectar con el público joven y desencantado con la política tradicional, lo han posicionado como una voz alternativa frente a los medios masivos de comunicación y el establishment político dominante. Acá el establishment político todavía tiene cabida porque él comulga con los ideales del presidente en ejercicio en este momento. Pero el fenómeno Danan no puede entenderse sin el contexto más amplio de la nueva derecha digital, que es un movimiento que ha crecido en distintas partes del mundo y que encuentra en las redes sociales su principal hábitat y medio de difusión, cosa que los dinosaurios políticos de la Argentina todavía no entienden. La izquierda política argentina todavía no entienden. Él está en la misma línea de figuras internacionales como, no sé si los conoces, Ben Shapiro, Jordan Peterson o Tucker Carlson. Danan, como te dije, utiliza las plataformas digitales para confrontar con lo que él considera un discurso hegemónico y progresista, y al que acusa de intentar de imponer una visión única del mundo basada en el relativismo moral, en el colectivismo y en la corrección política extrema. En este sentido, su enfoque antiprogresista y anticomunista lo ha convertido en un referente de sectores que sienten que sus ideas han sido marginadas o censuradas por el predominio del pensamiento de izquierda en los medios de comunicación tradicionales y en el ámbito académico. Para muchos seguidores, o de sus seguidores, Danan representa una voz de resistencia cultural contra lo que se denomina, ya lo dijimos, el pensamiento único, o una forma de dominio ideológico que silencia el debate y demoniza no solo a los que disienten, sino a todo tipo de disidencia, y esto no debería suceder en una democracia, que es la consecuencia de la república. Uno de los elementos claves del éxito de Manuel Danan es su capacidad para comunicar con ideas de manera clara, directa y con un impacto emocional. Y su estrategia de comunicación, o sea, la hemos estado estudiando para hacer este programa. Para mí, en nuestra visión, se basa en los siguientes pilares. Primero, provocación y confrontación. Danan no teme desafiar el discurso hegemónico ni utilizar un tono irónico y mordaz para ridiculizar lo que considera excesos del progresismo. Sus videos incluyen burlas, imitaciones, respuestas contundentes a figuras públicas en el ámbito político y cultural. El segundo eje de él es el uso de memes y un entendimiento profundo de lo que es la cultura digital. O sea, entiende el poder de la cultura digital y emplea memes con referencias a la cultura pop y ediciones llamativas para hacer que sus mensajes sean más accesibles y más compartibles o condividibles por las redes sociales. Y tercero es el desafío a lo políticamente correcto. Se presenta como un defensor de la libertad y de la expresión absoluta, de la libertad y de expresión absoluta, argumentando que la corrección política ha generado una censura encubierta y ha limitado el debate público. Muchas veces a él se lo acusa de esgrimir discursos de odio. O sea, yo he sentido, me puse a investigar, bueno, ¿qué es discurso de odio en Argentina? Bueno, el discurso de odio no está tipificado como un delito autónomo en el Código Penal argentino.
Sin embargo, existen normas que sancionan ciertas expresiones cuando se incitan a la violencia o a la discriminación. Está una ley 23.592, que conocida como la Ley Antidiscriminación en Argentina, que establece penas para quienes inciten al odio, a la persecución por motivos por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, o un marco regulatorio variopinto, digamos. Pero lo que es interesante de eso es que este muchacho, de todas las acusaciones que se le han hecho de discurso de odio, ha salido hasta el momento indemne. Entonces yo me preguntaba también si este discurso de odio no es un arma arrojadiza epistémica, es decir, yo no me gusta, no me conviene, no estoy a la altura de debatir con un tipo como Manuel Dana, entonces le arrojo el arma del discurso de odio y ya lo neutralizo. Entonces acá entramos en el plano político, discursivo y filosófico más que legal. Si el término discurso de odio, repito, puede ser utilizado como un arma retórica, especialmente en contextos donde la polarización política o cultural es grave. O sea, muchas veces este concepto, discurso de odio, y yo te decía fuera de cámaras que había estado en la universidad y un compañero de la universidad había hablado de él, lo había relacionado con discursos de odio. Y me puse a investigar eso, justamente. Muchas veces no se usa esta palabra, estas dos palabras, o tres palabras, discurso de odio, con un criterio jurídico claro, sino como una forma de descalificar al otro para no debatir argumentos. En esos casos opera más como una categoría moral o epistémica que como una figura legal precisa. Y este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En otros contextos donde no hay un marco legal bien delimitado, el riesgo arbitrario o instrumental de este discurso de odio, descalificativo y, qué sé yo, ligero, aumenta. Y por último, como eje, ¿no? Como características del discurso de Nanan, hay una apelación constante a la emoción y a la identidad, más allá de la racionalidad de sus argumentos. Danan logra conectar emocionalmente con su audiencia, especialmente con jóvenes desencantados con el sistema político y educativo, y su narrativa apela a un sentido de pertenencia, de orgullo y rebelión frente a un establishment que considera opresivo. Danan no solamente se limita a exponer su visión política, sino que se dirige fuertes críticas a los principales paradigmas ideológicos que, según él, han llevado a la decadencia cultural y económica de la Argentina y del occidente en general. O sea, es contra el progresismo, que lo acusa de ser un movimiento que destruye la identidad cultural y que promueve una agenda victimista y que fomenta políticas de ingeniería social que perjudican la libertad individual, y contra el socialismo, que argumenta que el estatismo y el intervencionismo económico han sido responsables del empobrecimiento de los países de América Latina, señalando que el libre mercado es el único camino viable para el progreso. También se manifiesta abiertamente contra la corrección política, esto es, denuncia que se ha convertido en un mecanismo de censura y de control de pensamiento, donde el debate y la discrepancia han sido sustituidos totalmente por una cultura de la cancelación y de persecución ideológica. Y también Danan se presenta como una figura de rebeldía en la modernidad, en un tiempo donde el progresismo ha consolidado un nuevo relato dominante, sostenido en universidades, medios, plataformas digitales, basado en la deconstrucción de valores tradicionales, la visibilidad de identidades múltiples, el lenguaje inclusivo y la corrección política. Paradójicamente, proclamarse conservador, nacionalista e incluso abiertamente cristiano se convierte en un acto contracultural. Esta es la gran paradoja. Mal que le pese a la izquierda, que tradicionalmente ocupaba o ha ocupado el lugar de la contracultura. Es decir, Danan es subversivo, si lo queremos calificar así, precisamente porque se opone al sistema cultural hegemónico actual.
Esto es, si en los años 60 rebelarse era dejarse crecer el pelo, quemar los corpiños o las bombachas y criticar a la iglesia, hoy, en un juego histórico del destino o de los ciclos históricos, rebelarse puede ser usar corbata, andar con el pelo corto y bien peinado, citar a Chesterton y defender la familia tradicional. Al respecto, los otros días el algoritmo me lo trajo. Estuve viendo un video de Paul Stanley. Paul Stanley, el cantante de Kiss, el que se pintaba la estrella del ojo, defender a la familia tradicional y criticar la cultura woke en Estados Unidos. ¿Entendés? Por reducción al absurdo, los rockeros, los que deberían ser los apologistas del reviente, se han convertido, muchos de ellos, en defensores de las familias, de los valores tradicionales. Es decir, en este contexto, la rebeldía ya no está asociada a romper con lo antiguo, sino a resistirse al nuevo canon moral que impone el progresismo. Danan no busca ni agradar ni integrar, busca perturbar, sacar de quicio. Y de hecho, en este hecho de perturbar y de sacar de quicio a la gerontocracia política, seduce a jóvenes, no a pesar de ser conservador, sino precisamente por ser conservador. Paso el paso. Es que fíjate una cosa, hablando de Manuel Danan, yo tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez. Él precisamente tiene un programa de radio que lo transmite por YouTube. En streaming, fue uno de los primeros que hizo eso también en Argentina. Sí, y hay gente que lo llama y en algún lo da momento, vuelta a todo. Sí, yo llegué a pensar de que simplemente era un montaje porque obviamente como una persona ligada al mundo de los audiovisuales y sabiendo cómo es el mundo actual, específicamente en la cultura digital, donde técnicamente el 95% de las cosas que tú decís, que no es más, es montado. Y tiene una agenda, y lo estábamos comentando detrás de cámaras, como por ejemplo ahorita el algoritmo para las personas que están ligadas a lo que es TikTok, a lo que es Instagram, ya el algoritmo está diseñado de tal forma de que si tú sostienes la narrativa correspondiente durante 4 meses, ya es capaz de cambiarte una tendencia política, ya es capaz de cambiarte una tendencia ideológica, y precisamente Manuel Danan se enmarca en lo que es la lucha contra el progresismo. Y ojo, yo siempre he sido una persona muy diplomática. He aprendido, a pesar de haber de vivido en el socialismo, donde el socialismo te impulsaba a o eras muy reaccionario o no hacías absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, obviamente el discurso del odio en mi país se aplicó mucho a aquellas personas que iban en contra de los progresos, los programas o cualquier acción que tomaba el gobierno bolivariano. A ti te descalificaban de una vez, te asignaban un epíteto, te asignaban una etiqueta. Y no salías más. Ya, tú eres escuálido, tú eres de oposición, tú eres yanqui, listo, ya estabas anulado y no había forma de salir adelante. Entonces, por ejemplo, yo sigo a alguien que se parece mucho a Manuel Danan, que se llama Roma Gallardo, que Roma Gallardo hace exactamente lo mismo, pero en España. En España. Que tiene muchísimo más potencial, y yo diría que en el mundo iberoamericano es el país que más ha seguido la agenda, porque esto hay que decirlo, esto no solamente lo digo yo, esto lo dice Agustín Laje también, lo dice Manuel Danan, lo dice Ben Shapiro, lo dice Jordan Peterson, que es una agenda impulsada por George Soros, que efectivamente está para deconstruir los valores tradicionales que nosotros hemos visto, de los cuales nosotros somos producto, porque nosotros nacimos en familias tradicionales, donde nosotros prácticamente hombre, mujer, mamá, papá, o sea, no había esa diversidad absurda. E incluso aquí en el Perú, hace reciente, hace como 1 mes y medio, después de luchar casi 6 meses, un diputado dijo: yo voy a luchar hasta que se elimine los servicios higiénicos o el baño inclusivo en el aeropuerto Jorge Chávez, porque resulta que en algún momento
trató de entrar, o sea, fue al aeropuerto Jorge Chávez y su hija iba a entrar, e iba entrando un hombre que se autopercibía como mujer. Entonces él decía, no, o sea, yo no voy a permitir de que no solamente mi hija, sino las hijas o los hijos de otras personas entren a un baño donde entra un hombre que se autoperciba como mujer. Incluso ayer precisamente tuve la oportunidad, me salió en el algoritmo, me salió un video de Ana, donde él se mofaba, él llegaba en un carro, él siempre tiene un séquito con el que graba sus videos, e inclusive tiene un personaje que le hace alusión a Superman, que se llama el Super Aliade, para ser exacto, y él llegaba en el carro y del carro le decía a un hombre, oye muchachota, móntate en el carro porque está chévere, te quiero llevar a comer. Entonces le decía, no, pero es que yo soy un hombre, ¿cómo? No, pero es que yo soy un hombre porque tengo miembro masculino, o sea, soy uno, y con la ironía, como te lo decía, obviamente se estaba metiendo contra el discurso que yo sé por las indagaciones que hago, y obviamente tú debes saberlo mejor que yo porque vives en la Argentina. En la Argentina tiene mucho más este discurso progresista, este discurso de la ideología de género, este discurso de lo que tiene que ver con lo woke, está mucho más potenciado en Argentina que en el resto de América Latina, y por eso ese caldo de cultivo lleva... ¿Sabes qué es lo que yo, este tipo es muy lúcido, Danan, es muy, Claro, muy lúcido, muy lúcido. terriblemente lúcido. Y los otros días decía, bueno, un compañero, ¿no? Yo me siento ofendido como colectivo y que sea perfecto, dale, ofendete, está bien, tenés todo tu derecho, una democracia te confiere el derecho sacrosanto de sentirte ofendido. Ahora bien, solo con el discurso de odio tratás de neutralizarlo, no, loco, prepárate, ponerte a la altura, es decir, Danan te está marcando un estándar, te está fijando un estándar, o sea, contra el cual vos tenés que combatir si lo decidís que sea así en un ámbito democrático y republicano. Prepárate, claro, porque es fácil decir simplemente esgrimís un discurso de odio. El tamaño de tus enemigos, y si vos lo considerás a Danan un enemigo, te está marcando el estándar que tenés que alcanzar. Prepárate, claro, alcanzalo, entrenate, batilo en su propio contexto. ¿No has entendido eso? Una cosa muy importante para cerrar el punto específico. A mí me enseñaron, en ese proceso mi maestro a mí me enseñó de que una persona, la persona inteligente, te conversa, te debate, pero en el marco referencial de las ideas. La persona que es sabia, primero te va a escuchar, y si tú tienes la razón y él no tiene la necesidad de luchar por la razón, tienes razón. Vos fíjate lo que hace, si lo has visto a Danan. Primero a sus escuchas, los escucha, valga la redundancia. Los escucha, está tranquilo, no le ves ninguna, y mientras tanto está carburando, ¿me entendés? Y una vez que carburó, los da vuelta, ¿me entendés? Te la regresa, y a eso voy. Y te la regresa con una lógica implacable, ¿entendés? Claro, y es que eso voy, que precisamente porque yo lo he visto varias veces, y lo he visto en programas de televisión donde a comentaristas, a personas pro izquierda, los escucho primero y después se las regresa, sí, como lo hace Agustín Laje también. Hay otro abogado que se me va el nombre ahorita, que también... Márquez. Que tiene barba. Sí, no me acuerdo. Que también lucha, pero él se enfoca más en los casos netamente ligados a su profesión como abogado. Pero ¿a qué voy? Para cerrar la idea, que ya cuando la persona, y esto lo vi yo durante muchísimos años, durante más de 2 décadas, cuando una persona ya no tiene argumentos, ya no tiene forma de que tú lo puedas superar, simplemente le asignas una etiqueta y le dices, no, tú lo que me estás diciendo es un discurso Hubo un escritor argentino al que yo he admirado en su momento y he leído mucho, que se llama Martín Caparrós, que en este momento, pero tradicionalmente de izquierda Caparrós, que por muchos años ha dominado el campo
arquetipo de la violencia epistémica. En un momento de mi vida yo pensaba, no me gustaría tenerlo a Caparrós de enemigo en un debate. Bueno, y uno de estos pibes, no Danan, sino Laje, por primera vez en años lo dejó callado. Y yo me quedé así. Dije, lo callaron a Caparrós. Le cerraron el culo a Caparrós, no lo podía creer. Es decir, ellos pertenecen a una generación que se ha preparado metódicamente y son brillantes en lo que hacen. Es decir, está bien, no estás de acuerdo con las ideas de él, como te digo, o sea, perfecto, me parece perfecto porque el sistema democrático te lo permite la disidencia, de eso se trata, muchachos. Nos hemos olvidado que el sistema democrático permite la disidencia y debería estimular la tolerancia, ¿no? Claro, o sea, que era algo que nosotros teníamos en nuestra época. No necesariamente el hecho de que tengamos una opinión diferente significa de que tú estás en contra mío. Pero la izquierda ahorita se recae en eso, se agarra de eso, de que no, es que tú estás en mi contra. Y como tú estás en mi contra... No, además también, amén de violencia, de esto de cómo es discurso de odio, está la cuestión de decirle al otro facho. Entonces no le decís facho o facha, ya está. No necesitas, es discurso de odio, no necesitas debatir. Si no necesitas debatir, no hay exposición de ideas diversas. Claro. Una sana no se sintetizan nuevas ideas, claro. Y hay un monocultivo del pensamiento. Entonces, cuando todos pensamos lo mismo, nadie está pensando. Eso lo decía General Patton. Mirá quién, o sea, dale. El General Patton decía eso, dale, boludo. O sea, o sea, ¿te das cuenta el nivel de locura en el que estamos metidos? Esto yo no lo puedo creer, boludo. O sea, yo soy un hombre que ya pinta para viejo y no puedo creer. Porque he visto, como te digo, desde el advenimiento de la democracia hasta acá, desde el 83 hasta acá, llevamos 42 años de democracia, yo he visto realmente ser a la derecha, a la izquierda, ser realmente la rebeldía a esto, a que la rebeldía pasen a ser esta nueva generación de tipos. ¿Entendés? Nada. Es una cosa realmente interesante desde cierto punto de vista, pero desde otro punto de vista tú dices, no, o sea, realmente estamos sumergidos en una locura, porque incluso ha pasado aquí en el canal con los comentarios, cuando la gente se toma con esa efervescencia, con esa autoridad, o sea, y lo que yo siempre he dicho, o sea, si tú te pones a pelear y no eres capaz de tolerar una opinión que pueda tener yo, que pueda tener Armando, y que tienes que utilizar un recurso como los comentarios para agredirme, o para agredir al man, o para agredir la postura que podamos tener, que nosotros lo que hacemos es un análisis lo más equilibrado posible y no asumimos posturas. Entonces, la gente se pone en ese discurso y se lo toma con una efervescencia que tú dices, oye, ya va, pues, tú estás peleando con un teclado, porque al final tú no tienes ni idea si la otra persona que está del otro lado es una persona real. Entonces... En este sentido, mira, y retomando, o sea... Él representa, lo llamé así, la subversión simbólica, es decir, un cristiano entre memes. En el marco posmoderno, donde todo es cuestionado y relativizado, Danan aparece como una figura que reintroduce certezas absolutas, como la del bien y el mal, la patria, la fe y la propiedad privada. Pero lo hace usando un lenguaje digital y en la era líquida, memes, sarcasmo, cultura pop, ironía, lo que hemos estado hablando. Este mestizaje entre contenido duro y forma viral lo convierte en un agitador cultural profundamente efectivo, especialmente entre jóvenes varones y desencantados con la narrativa dominante. Y esto no lo ha entendido la izquierda, ¿entendés? Todavía no lo entiende. Esta mezcla... En esa mezcla y el hecho de que se declare católico no lo aleja del rebeldismo, sino que potencia el rebeldismo que Danan esgrimen. En un tiempo donde la espiritualidad se ha convertido en algo difuso, zen, light, nueva era, el gesto de abrazar una fe estructurada, moralizante, vertical, como el catolicismo, adquiere, por reducción al absurdo, yo lo veo así, un carácter de provocación, en el sentido de que Danan actúa como un deconstruccionista de la deconstrucción.
si estamos hablando de reducir al absurdo. Si el discurso progresista busca desmontar mitos nacionales, tradiciones religiosas y certezas culturales, él devuelve esos elementos al centro de la escena, no como verdades pasivas, sino como trincheras activas desde las cuales dar una batalla simbólica. Esta inversión simbólica es significativa. Danan no busca conservar el status quo, sino destruir el nuevo orden progresista, lo cual lo convierte en una figura revolucionaria en sentido clásico, pero desde una retórica conservadora. Es decir, su conservadurismo no es pasivo ni defensivo, sino insurgente. Finalmente, otro de los aspectos interesantes de Danan como fenómeno es que logra canalizar la energía rebelde juvenil y eso la izquierda no lo puede metabolizar. Porque tradicionalmente la energía rebelde juvenil estaba asociada a la izquierda, hacia una narrativa, hacia una narrativa terriblemente de izquierda. Lo que en otras épocas era antiimperialismo, anarquismo o trotskismo, hoy puede ser individualismo, libertad de expresión irrestricta y orgullo nacionalista. Y esto revela una transformación profunda en la gramática de la política del presente. Es decir, la rebeldía ya no tiene un dueño ideológico y figuras como Danan la explotan para dinamitar los discursos del presente con herramientas de una tradición rearmada, resignificada y viralizada. Es decir, Emmanuel Danan, en el contexto de la posmodernidad relativista y del progresismo dominante, no representa una restauración de lo viejo, sino una relectura iconoclasta de lo que el sistema ha desechado. Su cristianismo no es devoción privada, sino gesto público. Su conservadurismo no es nostalgia, sino es un arma cultural. Su rebeldía no es un esteticismo juvenil, sino una subversión estratégica contra los valores establecidos. En una era donde lo trans, que yo respeto, lo fluido, que yo respeto, si no me joden a mí, no hay problema. Lo inclusivo son la norma cultural. Ser fijo, binario y excluyente puede ser paradójicamente, lo verdaderamente revolucionario. ¿Y por qué a la izquierda le molesta tanto personajes como Danan? ¿Y por qué ya no logran vencerlos con la contundencia con los que los vencían antes? La incomodidad de la izquierda frente a figuras como Manuel Danan no es un fenómeno ni accidental ni superficial. Es síntoma de una transformación más profunda. El declive de un monopolio cultural que durante décadas operó con una autoridad casi incuestionable. Y la irrupción de nuevas voces que utilizan herramientas inesperadas como el sarcasmo, el meme, el algoritmo para romper un relato dominante que desde el centro del sistema digital, que la propia izquierda, desde el centro, perdón, del sistema digital que la propia izquierda ha ayudado a construir. Porque Danan no juega el juego correcto. Es decir, la izquierda cultural tradicional está acostumbrada a dar batalla dentro de un marco intelectual heredado de la modernidad ilustrada, es decir, argumentos largos, citas académicas, construcción conceptual, hegemonía institucional en universidades, medios y espacios artísticos. Danan, en cambio, no se presenta como un académico ni quiere ser un académico. Habla con un lenguaje callejero, ácido, disruptivo. Ridiculiza en lugar de argumentar, también argumenta, y parodia en lugar de citar. Y eso es eficaz porque entiende que la batalla hoy no se libra solo en las bibliotecas ni en los papers, sino en los teléfonos celulares de millones de jóvenes que no van a leer, no van a gastar un minuto de su vida en leer a Gramsci, pero sí van a ver un video viral de 3 minutos. Y esto descoloca profundamente a la izquierda. No sabe cómo responder a alguien que no respete el protocolo del debate tradicional en el que la izquierda ha tenido el monopolio de la violencia subliminada, como te he dicho, por años, porque él, o influencers como él, están ganando audiencia, influencia y poder simbólico. Nada, te doy pase a vos. Fíjate una cosa, que fue una de los elementos que dentro de que ibas conversando, y es el hecho de que
Yo siempre digo que nosotros los seres humanos estamos siempre asignados por dos corrientes, ¿verdad? O estamos en presencia del amor o estamos en ausencia de él, porque nosotros los seres humanos somos una expresión de amor ambulante. O sea, si nuestros progenitores no hubieran llegado a ese momento en el cual se hubieran dado el espacio para procrearnos, no existiéramos. Entonces, eso es una prueba de amor. Y yo creo que ya lo he dicho en más de un programa, que yo en algún momento he sido activista voluntario en diferentes ONG. Incluso tuve la oportunidad de trabajar en una ONG en la primera década de este siglo, por el año 2008, que se llamaba Haces de Venezuela, que en ese momento se encargaba de atender a la comunidad LGBT. Ahí yo aprendí a lo que era otras expresiones signadas por la identidad sexual y la orientación sexual. Esa es la forma como ellos medían su identidad. Pero si algo me enseñaron en Haces de Venezuela, personas que tenían una orientación y una identidad sexual diferente a la mía, es que independientemente de lo que a ti te guste en tu orientación sexual y como tú te percibas, ¿ok? No necesariamente significa que yo tengo que aceptarlo. O sea, y eso me viene a la mente una entrevista que ahorita no recuerdo el nombre, pero una señora rubia americana que estaba siendo entrevistada por uno de estos youtubers progresistas. Y él le preguntaba qué era una mujer. Una mujer, y ella le daba la definición exacta de qué era una mujer. Una mujer es alguien que ha nacido con un órgano sexual femenino. ¿Y dónde está la identidad de género? Mira, y la mujer le decía a este presentador, a este youtuber, le decía, mira, y así, literal se lo decía, si tú te crees una lámpara y necesitas que yo te coloque un bombillo por él, yo te lo coloco, no hay problema. O sea, si tú te crees lámpara, yo te lo respeto. Pero en el mundo donde nosotros somos un poquito más lógicos, racionales, eso no es correcto. Si tú te crees, no hay problema. Pero yo no tengo la necesidad de aceptarte. Y hay algo importante ahí que es un condicionamiento psicológico. Y voy a hacer un poquito metafísica, y me tengo que meter un poquito en la metafísica para que me puedan entender. Hay un libro del doctor Brian Weiss, que se hizo muy famoso en los años 90, que el libro específico se llamaba Muchas vidas, muchos sabios. Ah, sí, sí, sí. Este libro nos presentaba de que nosotros no solamente vivíamos una sola vida, sino que vivíamos múltiples vidas, ¿ok? Y que a lo largo del proceso no solamente vivíamos vidas de manera lineal siendo hombres o siendo mujeres, o sea, podíamos ir intercambiando. Yo siempre lo he dicho, y desde que yo leí ese libro y yo asumí mi postura metafísica y yo asumí mi postura budista, que me permitieron ver la vida desde un punto de vista mucho más amplio, yo me he dado cuenta, y siempre lo he dicho, de que esto, como decía mi maestro, es un traje que nosotros nos ponemos, lo utilizamos, vivimos una experiencia, la experimentamos, cumplimos la misión que tenemos que cumplir y la que sigue. O si necesitas ir a la trascendencia, trasciendes. Entonces, cuando tú estás muy arraigado a este mundo material, que al final, y le voy a decir algo que probablemente les va a volar la cabeza en este momento a las personas tradicionalistas, lo que tú estás viendo es pasado. Tú me estás viendo a mí en pasado ahorita, 2 veces. ¿Por qué? Porque yo estoy grabando el programa, yo lo programo para que salga en la fecha correspondiente y tú estás viendo algo que viene del pasado. Pero si yo me voy a los sentidos que a ti en tu cuerpo te permiten filtrar la realidad, el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista, están percibiendo información en pasado. Entonces lo que yo le digo a las personas, y las respeto desde el amor, las personas que tienen una orientación y una identidad sexual diferente a la mía, es que si yo los mido a ustedes por eso que ustedes se autoperciben y que no han terminado de aceptar, porque eso es la parte importante, la aceptación. Tú tienes que aceptar las cartas con las que viniste a jugar la partida de la vida que tú mismo decidiste utilizar antes de venir. Tú tienes que aprender a utilizar esas cartas. Si no las sabes utilizar,
es tu responsabilidad. Yo voy más allá, sí, yo voy más allá, viste el ejemplo que vos decís, si te sentís lámpara y yo te pongo el foco en el culo, no tengo problema, ¿entendés? O sea, te acepto así, te respeto así. Lo Claro, único que te pido es que respetes también mi visión de la vida. es Pero correcto. esto forma parte, Greg, de las reglas básicas de la Claro, tolerancia democrática, que repito, es la consecuencia de las instituciones republicanas. Este es el claro, nivel de delirio. Es decir, yo no es tengo que un eso voy. problema que te percibas siempre y cuando me respetes a mí y no perjudiques el proyecto a nadie o la vida de nadie. Claro, Percibite como quieras, cortate la lengua, tatuate la esclerótica, no me importa. O sea, claro. te voy a decir, o sea, no me importa, de verdad, ponete tetas, haz lo que quieras, Es siempre y que, cuando respetes mi visión. claro, es No que le eso jodas voy. la vida a nadie, nada más. A eso voy. Cuando el discurso se convirtió y se traspoló de lo individual a lo colectivo, donde la norma es que yo tengo que aceptar el que se cree un gato o el que es un hombre. Es como si yo dijera ahorita, lo que hace Danan. Sí, Danan es un respecto gato. de eso, viste, hay un meme viral de un tipo, viste, que lo paran en Estados Unidos, visto que la policía en Estados Unidos no El jode. del gato, me El imagino. del gasto, el tipo que dice, no, yo actualmente me estoy percibiendo gato, y el tipo le contesta, dice, bueno, o sea, muéstreme la vacunación, dice, si usted me permite, señor, lo vamos a llevar a una veterinaria para ver si usted tiene su vacunación en regla, ¿entendés? O sea, creo en Claro, eso, boludo. es que ese ejemplo O sea, específico, fíjate lo peligroso que se ha convertido esto, de que una persona que tiene distorsionada la realidad, porque es una distorsión de la realidad, sale a manejar un carro poniendo en peligro a otras personas. Imagínate que esa persona tenga un accidente, entonces no, no es mi culpa porque yo soy un gato que está manejando el carro, pero maté a 3 personas. Ahí está sí, el sí. problema con este discurso que se ha vuelto colectivo, en el cual Emmanuel Danan tiene Bueno, ya razón. otra vez, bueno, vos nombraste al principio un gran financiador que es George Soros, que es la cara visible de algo. Y otra vez la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿viste? Que es la pregunta de John Paga y a quien le Kenneth conviene. Galbraith. O sea, ¿quién paga y a quién le conviene? O sea, si nos ponemos conspiranoicos, ¿entendés? Qué sé yo. Correcto. Sí, yo no puedo no preguntarme eso. O sea, no me lo puedo no preguntar, Greg, de verdad. Fíjate que, volviendo al tema de Anan, Claro. o volviendo a esto, a cultura, se han invertido los signos, ¿entendés? Ahora es cool ser incorrecto, ¿entendés? Cuestionar lo políticamente aceptado, burlarse de la solemnidad ideológica progresista. El conservadurismo ya no se presenta como una tradición muerta, sino como una resistencia vivaz al discurso globalista, woke y desconstructivista. Y lo más letal, ya no lo hacen con camisas cerradas hasta el cuello, sino con humor, con ritmo, con carisma y con estilo digital. La izquierda, en cambio, luce cada vez más seria, más aburrida, más moralizante, más rígida. Donde antes generaba la emoción y la adhesión, hoy genera la culpa, la incomodidad e inclusive el tedio. Para mí, a él no pueden cancelarlo sin fortalecerlo. Es decir, la herramienta más poderosa que tuvo la izquierda cultural en las últimas 2 décadas fue la cancelación, el silenciamiento simbólico y social de todo aquello que desafiara su narrativa. Pero esta estrategia ha empezado a perder eficiencia, especialmente con personajes justamente como Danan, que han hecho de la provocación su propio combustible. O sea, cuando se intenta cancelarlo, no se lo debilita, se lo fortalece, porque su audiencia no espera de él corrección ni diplomacia, sino fricción, confrontación, fuego, provocación. Cada ataque que reafirma su rol de outsider perseguido por el sistema, lo cual alimenta su narrativa heroica. Y esto te lo digo como tipo que sabe un poco de marketing político. La izquierda entonces también se encuentra entonces con otro dilema. Si lo ignora, crece. Y si lo ataca, crece también. Crece más. Crece mucho más, porque Danan es el emergente de una crisis profunda del progresismo que el progresismo no quiere entender.
El ascenso de figuras como Danan no surge por autogeneración espontánea, sino como respuesta a un progresismo que se volvió elitista, desconectado con la realidad y muy excesivamente autorreferencial. Mientras que millones de jóvenes enfrentan precariedad laboral, frustración existencial y pérdida de sentido, la izquierda muchas veces les ofrece seminarios sobre decolonialismo, listas de palabras prohibidas y talleres de identidad de género a los que respeto muchísimo, pero no soluciones concretas. Danan, y desde lo discursivo y desde lo marketinero, te digo, como he hecho un análisis como marketinero político, gente que sea, o sea, persona que se ha versado en el marketing político. Danan contra esto les da orgullo de libertad, o sea, les habla de orgullo, de libertad, de responsabilidad, de patria y de fe. Y les ofrece un enemigo claro. Y eso también es muy importante. En cualquier batalla vos tenés que tener un enemigo claro. Y el enemigo claro de Danan es el Estado corrupto, el progresista, el burgués y el político cínico. Esto les ofrece a los jóvenes un sentido en un mundo hiperfragmentado, donde todo es relativo. Él aparece como alguien que propone certezas simples, claras, aunque muy polémicas. Y eso para muchos es mucho más atractivo que la complejidad infinita del discurso progresivo. Y para la izquierda resulta imposible competir si no hace antes una autocrítica profunda, porque las reglas del juego han cambiado y la izquierda no se ha actualizado. La izquierda, que supo ser hegemónica en un tiempo cuando controlaba los medios masivos, las cátedras, los festivales, las editoriales, pero en la era de las redes sociales, ese poder que tenía la izquierda se ha dispersado, se ha diluido. Cualquiera con una cámara y con un discurso magnético puede desafiar el relato oficial. Y Danan lo ha entendido mucho antes que ellos. Jugó el juego nuevo con herramientas nuevas. La izquierda muchas veces sigue jugando al ajedrez con piezas de madera en una cancha donde se juega al Fortnite con armas virtuales. ¿Por qué no logran vencerlo? Porque no están peleando con un adversario tradicional, sino contra un nuevo tipo de figura pública, híbrida, transmediática, carismática, con los códigos del meme, del marketing político en redes sociales y del teatro, porque ya no pueden controlar el flujo del discurso ni censurar las consecuencias del flujo de este discurso, y porque sus respuestas no suenan a sermón bajado de un púlpito ateo, sino a conversación. Danan representa una nueva derecha emocional, digital, provocadora, que aprendió a narrar el mundo con herramientas postmodernas para defender valores premodernos. Y acá está, en esa paradoja, está su fuerza. Y también el mayor desafío para una izquierda que, si no se renueva de raíz, seguirá perdiendo en el relato. Emmanuel Danan es un personaje que incomoda, que polariza, que fascina y que provoca. No se lo puede despachar como un simple provocador o como un simple esgrimidor de discursos de odios, ni se lo puede glorificar como un salvador cultural, porque no lo es. Yo más bien lo veo a Danan como síntoma de una época de crisis, como un emergente, donde los marcos clásicos de izquierda y derecha se están difuminando cada vez más, y la batalla cultural, esta famosa batalla cultural de la que se habla en Argentina, se libra más en términos de identidad, de emoción y de relato que de teoría política. Su eficacia no está en la profundidad de sus ideas, sino en su capacidad de ocupar un lugar vacío que la izquierda no ha sabido ocupar. El del comunicador que se anima a decir lo que ya no se puede decir. El de la derecha que aprendió a hablar con memes y en código emocional. El del hereje que se presenta como un mártir de la corrección política. Pero esta potencia que tiene Emmanuel Danan, si somos ecuánimes, digamos que conlleva sus riesgos también. El riesgo que es el de sobresimplificar o de simplificar debates que son muy complejos, de reforzar prejuicios con retórica viral y de alimentar una polarización que no deje espacio para los matices, y eso es lo que estamos perdiendo cada vez más. Comprender a Emmanuel Danan
es necesario. O sea, ¿qué hemos hecho para hacer este programa? Hemos salido no, lo hemos estudiado, hemos visto, hemos dedicado horas culo, como digo yo, para ver sus videos, para ver cómo se comporta, aplicar el método más o menos científico para decir, mira, este tipo va por acá, por acá. Es decir, comprenderlo es necesario, no para imitarlo, no para cancelarlo, sino, si querés combatirlo, como te dije al principio, para desarmar su eficacia con inteligencia y no con una indignación moral. Te doy el pase, Greg. Sí, es que la versatilidad de Manuel Danan obviamente va ligada al hecho de entender el medio donde te vas a mover, que es algo que cuando tú eras muy Bueno, joven, vos manejás eso porque venís de los medios. O sea. claro, por eso te le digo, o sea, hay un lenguaje, por ejemplo, yo como director de cine, yo tengo un lenguaje narrativo que precisamente he estado desarrollando a lo largo más de 13 años que tengo en la carrera como cineasta, pero tengo más de 30 viendo películas y he entendido de que en el mundo de los audiovisuales tiene que haber un lenguaje narrativo. Obviamente hay diferentes lenguajes narrativos. Está el lenguaje narrativo que está ligado al cine, está el lenguaje narrativo que está ligado a la televisión, el que estaba ligado a la radio, el que estaba ligado incluso a el poder de las editoriales escritas. Pero es que el mundo digital tiene una característica diferente. Y incluso el mundo digital actual, que ya tiene una cierta evolución, es mucho más, lo que yo digo, efectista. Si nosotros, por ejemplo, nos ligamos a la efervescencia que tiene el mundo actual eh, la narrativa, ese lenguaje narrativo que tiene, ahorita los lenguajes narrativos cambian de un día para otro. Es más, pueden cambiar en el mismo día. Puedes tener una situación en la mañana y el lenguaje narrativo cambia en la tarde. Entonces, Emmanuel Danan ha entendido eso para poder combatir algo que en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y el hecho de cambiar la estructura que ha funcionado siempre. O sea, los seres humanos somos biológicamente hombre y mujer. Y la única forma de sustentar la especie, de hacerla crecer, de seguirla avanzando, es reproduciéndonos. En este mundo, en esta dimensión, funciona así. Esa no existe. Lo que hablamos de la lámpara del bombillo, esa no existe. Y ese es un debate que está súper claro. Cada quien tiene el derecho de experimentar el proyecto de su vida como quiere y como fuere. Yo siempre he tenido una regla. En la vida todo está permitido mientras tú no te hagas daño a ti mismo ni le hagas daño a los demás. Cuando se rompe esa regla en mi vida, yo estoy totalmente... ¿Te das cuenta la locura, Greg? Porque eso es sentido común. Claro. Es sentido común. Y pasa a ser, La Rochefoucauld, que era un pensador francés, decía, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Estamos viviendo en una época donde el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y eso no es algo ligero, es algo que si se cristaliza, atenta contra nosotros mismos, ¿entendés? O sea, contra nuestra supervivencia, digamos, no sé. Claro, es totalmente lógico. O sea, es que muchas veces... sí, decime. No, pero es que es algo totalmente lógico. Yo voy a citar un caso efectivo que ha pasado, porque en estos días tuve la oportunidad de ver a Juan Fernández. Juan Fernández era el líder o el técnico en petróleo más importante de Venezuela para finales de los años 90 y principios de los 2000. Y fue una de las personas que frente a PDVSA le hizo, valga la redundancia, hacerle el frente a Chávez en el año 2001-2002 y en el 2003, cuando el paro petrolero en Venezuela, cuando Chávez saca del poder a más del mundo petrolero, saca más de 30.000 especialistas. ¿Qué fue lo que pasó? Se perdió la capacidad petrolera y ahorita en Venezuela hay, ¿cuánto se produce? 800, 700.000 barriles. Cuando tienes una capacidad instalada para producir hasta 6 millones de barriles de petróleo. Pero ¿qué es el punto que quiero contrastar aquí? Que cuando tú vas en contra del sentido común, ¿qué te decía el sentido común en ese momento? ¿Cómo tú vas a sacar
a casi 38.000 especialistas en el mundo del petróleo, cuando PDVSA era la empresa más respetada del mundo en el ámbito petrolero, y tú lo sacas para meter gente que no tenía ni idea de petróleo. Eso es ir en contra del sentido común. Y pasa lo mismo con esta situación que defiende Manuel Danan. O sea, va a llegar un punto en el cual, o sea, pasa, por ejemplo, como yo vi un video en Alemania, no sé en qué parte, en qué ciudad fue, pero vi el video donde una persona que se identifica con género fluido, como sintió las necesidades de expresar su género fluido, en un centro comercial se metió debajo de una escalera y se empezó a masturbar porque él le provocó. Nadie le podía decir nada porque él era de género fluido y hay que respetarlo porque necesita expresar sus necesidades fisiológicas. Para eso sí necesitas expresar tus necesidades fisiológicas, pero para respetar que la persona que estaba grabando estaba con un niño en la mano. Y este niño tenía que presenciar esa vaina de ver a alguien que en el sentido común te dice, oye, compadre, o sea, eso no lo puedes hacer allí, pero lo estaba haciendo porque no. Él necesitaba expresar su situación fisiológica en ese momento. Entonces, esa es la locura que nos lleva esta situación que defiende Manuel Danan. Mira, me viene a la cabeza, ¿viste? Para acentuar el espíritu de estas charlas, ¿no? Sentía, o sea, los otros días, que tenemos que hacer un programa sobre la guerra comercial que está desatando Trump. Si Trump quiere hacer la famosa, el Proudly Made in America, es decir, cerrar la frontera y estimular la producción, en este momento sería incapaz porque no tiene la mano de obra especializada ni la tecnología que tiene China para poder hacer lo que está haciendo. O sea, pensar que la mano de obra china es una mano de obra descualificada es un error. Es altamente cualificada. Digo por el ejemplo que diste de la petrolera venezolana. Es decir, sirve para Venezuela nuestro análisis y también sirve contra Trump. Es decir, yo pretendo ser lógico, Greg, cartesiano, hijo de la duda metódica. ¿Entendés? Y me acostumbré a vivir en una democracia que es consecuencia de una república donde cada vez más, viste, están los operadores políticos acostumbrados a fabricarse marcos jurídicos que les provocan que tienen por objetivo provocar una democracia ad hoc, ¿entendés? Una democracia customizada. A mis propios, no, la democracia yo entiendo que los sistemas políticos evolucionan, las épocas también, pero dale, loco. O sea, muchas veces también, yo te he dicho que en mi pasado yo he acumulado mucho con las ideas de izquierda, y a muchos compañeros de izquierda les he dicho, loco, tienen que hacer una autocrítica. O sea, lo primero que hay que hacer es una autocrítica. No te digo una autocrítica rajándose las vestiduras en el primer plano de página 12, que es un diario de izquierda, sino una autocrítica para, a partir de esa autocrítica, dar una batalla digna, si es que vos considerás a Danan un enemigo digno. Es decir, otra vez, el tamaño de tu intelectualidad y tu valía política muchas veces está dado por el tamaño del contrincante que tenés. Claro, totalmente. Me atreví a hacer una autocrítica profunda de la izquierda contemporánea, que va de onda, ¿no? Primero, se volvió universitaria, pero perdió la calle la izquierda. La izquierda que alguna vez estuvo con las masas, hoy habita los campos universitarios, fundamentalmente los espacios culturales subsidiados, los debates de élite. Habla con una jerga académica, cita autores postestructuralistas y construye teorías identitarias muy sofisticadas, pero ya no sabe hablarle al panadero, al obrero, al colectivero, al joven precarizado que no ha terminado el secundario. Ha transformado la política en una pedagogía moralizante más interesada en corregir el lenguaje de los otros que en transformar su propia realidad material. Cree que educando al pueblo lo va a liberar. Y yo soy un férreo sostenedor de que hay que educar al soberano, pero en muchos casos
en este proceso de educar al pueblo, se lo aleja, se lo aburre y muchas veces se lo hace sentir juzgado por tener ideas como esta. Segundo, se volvió purista y perdió el sentido del humor. La izquierda ha perdido el lenguaje del humor popular, de la ironía viva, del relato de la calle. Es decir, no hace reír, porque ha perdido en esta cuestión tan moralizante y tan rígida, ha perdido el sentido del humor. Danan, en cambio, hace reír, parodia y exagera, y eso es muy importante. Todos los analistas del marketing político, incluido, vos sabés que a mí me gusta Daniel Esquivel, que es un tipo que viene de la izquierda y hace marketing político que está mal visto por la izquierda, incluso Esquivel, hablan de eso, del sentido del humor en una campaña. El progresismo se ha vuelto tan solemne, tan obsesionado con no ofender a nadie, que se olvidó de la risa, que se olvidó también que la risa es una forma de poder. Se volvió moral, pero no política. El progresismo ha reemplazado muchas veces la política por la ética pública. Su foco está en cómo se dice, no en qué se hace. En limpiar el lenguaje, no en ensuciarse con la realidad. Es más importante usar les niñes que garantizar la educación. Se prioriza la sensibilidad individual sobre la transformación estructural y así termina pareciendo un culto al ciudadano emocional más que un proyecto emancipador. La izquierda también se volvió hiperfragmentada. Había, cuando yo era estudiante, ¿no?, un dicho que decía, la izquierda en Argentina es siempre divisible por dos, ¿no? La izquierda contemporánea ya no tiene un relato común. Son muchas izquierdas hablando distintos idiomas. Está la izquierda ecofeminista, la decolonial, la marxista ortodoxa, la queer, la interseccional, cada una con su glosario, con su sensibilidad, con sus luchas propias. Y esto genera una impotencia estructural para disputar el sentido colectivo, mientras que personajes como Dana construyen una narrativa clara, potente, articulada y sencilla. La patria está en peligro, el progresismo destruye el estudio, hay que recuperar el orden. ¿Qué puede hacer la izquierda para enfrentar a personajes como Danan? No basta con denunciar, etiquetar, ridiculizar a la derecha alternativa. Eso lo único que hace es reforzar el victimismo heroico del otro lado. Y esto es marketing político, muchachos. O sea, lo que puede hacer la izquierda es mucho más complejo e implica modificarse a sí misma. Esto es, recuperar el lenguaje del pueblo, o sea, debe abandonar el elitismo simbólico y volver a hablar claro, sin jergas ni tecnicismo. Debe escuchar más y explicar menos. Y entender que no todo aquel que tiene dudas sobre el lenguaje inclusivo o la agenda identitaria es un enemigo. Tiene que reconectar con las preocupaciones reales de la clase trabajadora, esto es, seguridad, salud, empleo, educación y territorio. Tiene que volver a la calle no solamente físicamente, sino que discursivamente. Tiene que recuperar el humor, el relato y la emoción, y esto va vinculado, esto es marketing político o neuromarketing político puro. Debe volver a contar historias, esto es storytelling político, a conmover, a reír, a seducir, recuperar la épica sin caer en esa solemnidad tan aburrida y tan parroquial, si querés, por reducción al absurdo. Ser popular sin ser populista. Recordar que la razón convence, pero la emoción arrastra, y que muchas veces el mejor argumento político es una historia muy bien contada. Y por otro lado, según mi visión, tiene que reconstruir una narrativa común, es decir, necesita de una gramática compartida. Sin eso, cada causa avanza por su cuenta y nadie entiende el proyecto global. Deberían construir una síntesis poderosa entre igualdad, libertad y comunidad que convoque a mayorías y no solamente a minorías identitarias. Y por otro lado, tiene que aceptar algo que no ha venido aceptando y que está en el meollo de la cuestión epistemológica de la izquierda. La izquierda no puede seguir esperando
la llegada de la humanidad deconstruida, sensible y perfectamente educada para que florezca la justicia social. Debe aprender a disputar el poder en una sociedad contradictoria, rota, atravesada por violencias culturales, religiosas y económicas, pero sobre todo democráticas. No se trata de esperar que el mundo sea inclusivo para intervenir, se trata de intervenir con coraje, aunque el mundo no sea inclusivo. ¿Qué no está dispuesta a hacer la izquierda? Y aquí está el verdadero dilema. Hay cosas que la izquierda no puede ni quiere hacer, porque hacerlo significaría traicionar su propio núcleo identitario, aunque parezca en términos tácticos sería muy efectivo para la misma izquierda. No quiere simplificar su relato. Danan, en cambio, simplifica, reduce, condensa, construye un enemigo claro, ya lo hemos dicho. La izquierda no quiere caer en eso, y con razón, porque la simplificación excesiva ha sido herramienta de autoritarismo también, y hay que decirlo. Pero esta fidelidad a la complejidad muchas veces la vuelve ininteligible para el ciudadano común. La pregunta sería, ¿cómo ser compleja sin ser críptica? ¿Cómo no subestimar al pueblo sin convertir todo en una clase académica, teórica y aburridísima? La izquierda no quiere tocar ciertos símbolos. La izquierda progresista ha abandonado o directamente desechado los símbolos tradicionales, la patria, la familia, la religión, la bandera, el himno. Considera que están contaminados por el colonialismo, el machismo o el nacionalismo excluyente. Sin embargo, Danan los toma, los reversiona y se los apropia con una eficacia espectacular y, mal que le pese a la izquierda, con una eficacia popular. ¿Puede la izquierda, es la pregunta, resignificar estos símbolos sin traicionarse a sí misma? No lo sé. Tercero, no quiere correr el eje de lo identitario. La izquierda contemporánea ha encontrado en las causas identitarias su principal motor ético. Por eso se ha fragmentado el sujeto político. Ha generado rechazo a sectores populares que no entienden o no comparten esa agenda. La pregunta sería, ¿puede la izquierda volver a construir una base común sin abandonar esas luchas, pero sin ponerlas por encima de todo? Y por último, no quiere disputar en el barro. O sea, la izquierda quiere ganar el debate, pero muchas veces no quiere embarrarse. Se horroriza con las formas de Danan, con su sarcasmo, sus memes, su agresividad, y a eso yo le llamo el barro. Pero el mundo digital es barro. El mundo digital es técnico. Si no se está dispuesto a entrar al ring, a disputar un match de box, le seguirá cediendo la cancha al que mejor sabe pegar con el guante de la ironía. Como conclusión, o qué sé yo, ¿qué le faltaría a la izquierda? Le falta calle, le falta humor, le falta historia compartida, pero sobre todo le falta una decisión profunda, la de volver a disputarle hegemonía sin renunciar a su alma. Eso requiere algo más que una estrategia, requiere coraje cultural y sobre todo, muchachos, humildad política. Humildad política, lo vuelvo a repetir, humildad política y una voluntad de síntesis que hoy les parece muy lejana. Danan va a seguir creciendo, no porque tenga razón en todo, sino porque ha ocupado el lugar que la izquierda dejó vacante hace mucho, que es el de la rebeldía popular. Y con esto termino. Ciertamente, Manuel Danan se ha convertido en un rebelde que habla el lenguaje coloquial, el lenguaje natural, el lenguaje que se habla el panadero, el que acomoda los zapatos, el que te vende en el mercado, porque esa es la gente que hace vida realmente en una nación, esa es la que realmente saca adelante un país, que saca adelante a la humanidad en sí misma. Y creo que durante mucho tiempo se ha tratado de llevar a esa humanidad simple, común, sencilla, como un rebaño, que hay que irlo adaptando a las necesidades de las élites que están por encima. Conspiranoico aparte, que si entramos por esos temas nos vamos por otra tangente, pero a lo que quiero llegar a la conclusión es que desde mi punto de vista, él tiene razón en esa lucha que hay que dar hay que tener sentido común, hay que realmente entender de que el proyecto de cada quien es el proyecto de cada quien, pero si ese proyecto transgrede la frontera de los demás,
estamos mal, porque el principio de la libertad es entender de que la libertad viene de la mano de la responsabilidad y entender de que los linderos de mi libertad terminan exactamente en los linderos donde inicia la libertad del otro. Si yo no entiendo eso, si yo no entiendo que la libertad de cada quien tiene linderos, porque la libertad tiene límites también. Si yo transgredo los límites de mi libertad para imponerme en la libertad de Armando o para imponerme en la libertad de los demás, simplemente estamos rompiendo lo natural. Mira, Greg, tanto creemos en eso que le hemos dado en bandeja una crítica, una autocrítica a la izquierda. ¿Entendés? Tanto creemos en la libertad que es modesta, puede ser precaria, pues estamos dando, muchachos, para mí está fallando en esto. Si querés hacer marketing, bueno, estás fallando en esto. O sea, creo tanto en la democracia que acabamos de hacer eso. ¿Entendés? Claro, y lo anecdótico de todo es que yo no soy de izquierda. Que yo soy... Ni yo siquiera no, soy o sea, de derecha tampoco. O sea, yo tengo... Yo te lo he dicho, o sea, después de haber profundizado sobre el marketing político, o sea, como lo he hecho, yo siento que le he hecho la autopsia a Marilyn Monroe, ¿entendés? O sea, nada, estás enamorado de Marilyn Monroe, como decía un profesor italiano mío, y te toca hacerle la autopsia. Y tenés el mito, el cadáver del mito en la mesa de disección y tenés que empezar a cortar y qué sé yo. Creo, ¿entendés eso? O sea, no, dale. Es que, no hay nadie que me... Sí. No, es que está bien. Y es que eso... Además, soy hijo de la duda metódica, loco. O sea, soy hijo del método científico, de la duda metódica. Porque soy académico. La academia ha dejado de creer en el propio método, el propio método que le da la razón de ser, ¿entendés? Es que eso... Muy loco eso. Es que eso vamos. O sea, nosotros fuimos formados en un método específico que nos llevaba a la duda. Yo siempre he sido una persona que no acepta verdades de manera automática. Yo siempre tengo una duda, primero porque desde el punto de vista astrológico soy Virgo y los Virgos somos súper metódicos por naturaleza, pero también he sido un hombre sumamente académico que ha llegado a otro punto específico, que ya es un punto más metafísico, pero igual siempre pongo en cuestionamiento cada una de las cosas que están, pero lo que nunca voy a poner en cuestionamiento es la libertad de cada quien. E incluso, si yo no estoy de acuerdo con alguien, yo puedo hacer algo muy fácil. Dejo a la persona tranquila, en su nicho de vida, con su postura, con su aceptación, doy media vuelta y me voy. Y ya está. Hubo un prócer argentino, no sé si fue San Martín o quién fue, que decía, es famoso por la frase, mira, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero estoy dispuesto a dar la vida para que puedas expresarlas libremente. Yo creo en eso. No estoy de acuerdo con vos, loco, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida para que las ideas puedan ser debatidas en forma racional y académica. Dale. Se contó. Nada. Es que de todas maneras es así. Yo opino lo mismo y yo creo que eso es realmente lo que nos hace falta en este mundo actual. Aprender a volver a significar lo que es ser tolerante, lo que significa respetar el proyecto de cada quien y que nadie se imponga sobre nadie, porque al final la diversidad es lo que hace extraordinario a la vida, pero si la diversidad en sí misma se trata de imponer una parte de esa diversidad, se trata de imponer sobre el resto, ahí estamos mal. Así que nada, ya hemos terminado el programa del día de hoy, agradeciendo como siempre a las personas que han llegado aquí, que siempre nos apoyan, que nos escriben al interno, que siempre le están dando like a nuestros programas, que están comentando, que nos están diciendo que vamos por buen camino. Sí, vamos tan por buen camino que estamos rumbo al programa número 20 en el próximo mes de mayo. Estaremos entrando al programa número 20 y seguiremos avanzando para seguir creciendo, porque nuestro objetivo es hacer análisis entre mates y arepas para todos ustedes. Así que nada, como siempre, para cerrar nuestro programa, se les quiere y les aprecia su querido Greg Max 33, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi arma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.